Gusto de tenerte por acá también. Buenos Ujú. días. Hola, buenos días. Bien, vamos a Buen empezar día, a buen día. grabar. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto tenerlos a todos y todas por acá. Nuevamente en nuestros Ateneos de Sostenibilidad de RELES, la Red de Estudios Latinoamericana en Sostenibilidad. Un gusto saludarlos, tenerlos aquí y los dejo con Andrés Mancini, que les va a dar la bienvenida a nuestra relatora de hoy. Muchas gracias. Buen día a todos, gracias Isabel. Bueno, hoy tenemos la presencia de Claudia Bosco. Claudia es contadora pública UBA, es magíster en responsabilidad social empresaria de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Está certificada por distintas metodologías de reporting, GRI y reporte integrado. Es presidenta de la Comisión de Estudio de Sustentabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto creo, entiendo, Claudia, que es a partir de la 2026. Es fundadora y directora del DSG Sustainability Accounting, desde donde acompaña a varias organizaciones en procesos de integración, reporting y aseguramiento relacionada con temas de sostenibilidad. Es mentora de proyectos de impacto y facilitadora en procesos de reporting CIFAL Argentina y UNITAR. También es docente y mentora en programas profesionales sobre gestión y reporting del desarrollo sostenible y programas sobre diversidad, equidad e inclusión en el Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires y programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Coautora de publicaciones y conferencistas sobre la temática. Bueno, Claudia, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Reles y somos todo oído para escucharte e interactuar con tus opiniones y lo que nos brindes al grupo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a cada uno de las autoridades y los integrantes de la red. Bueno, aprovecho para felicitarlos, como les decía anteriormente, porque es un espacio muy valioso el que están generando, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir, a ver si ahí estamos, se ve bien, se Sí, por ahí escucha viene. bien. Bien, Por ahí viene. entonces un poco Ahí. también conversábamos Ujú. recién, informalmente, cuando recién nos conectábamos, que justo en el momento que me llega la invitación a participar de este Ateneo, a nivel profesional, a nivel personal, estaba como indagando algunos procesos, ¿no?, que hago como consultora. En la actualidad acompaño a varias empresas de distinto tamaño, pero fundamentalmente a las pymes, ¿no?, a integrar procesos de sustentabilidad y a reportar. Y en este camino, digamos, de entender cómo podemos generar mejor valor para las organizaciones y sobre todo cuando esas organizaciones son pequeñas, es que aparece esta temática, ¿no?, de repasar en función de reportes que estaba viendo últimamente, ¿no? Y bueno, y de mi práctica profesional. Empezar a ver cómo podemos generar valor en los procesos, pero en el proceso poniendo como el foco en el proceso de integrar la sustentabilidad en las organizaciones y este gran como desafío de poder generar un buen ejercicio de materialidad, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante como poner sobre la mesa algunas cuestiones que vienen de la mano del desafío de relacionarnos con los grupos de interés y la cadena de valor. Un poco, bueno, venía ya trabajando en este interés y justo surge la invitación. Bueno, como pasa siempre, se traba la presentación. La ley de Murphy, a ver, vamos a ver qué puede estar pasando. Ahí está. Ahí va. Entonces, para la conversación de hoy, tres momentos, digamos. Un poco repasar las características del desarrollo sostenible, que parece ser que es una cuestión muy básica, pero que a mí me van a dar un marco como para reflexionar
luego y hablar un poco de qué se trata concretamente este proceso de integrar la sustentabilidad en las organizaciones, ¿no? Luego, hacer algunas observaciones en relación al ejercicio de materialidad, y en esto me voy a basar en un estudio, además de las reflexiones de mi práctica profesional, les traigo para compartir un informe muy interesante. Y el tercer momento, hablar de los desafíos específicos de relacionarnos con los grupos de interés y la cadena de valor como parte de esos grupos de interés, como este, como este, como este núcleo central, digamos, que alimenta el ejercicio de materialidad. Y entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, podemos identificar tres características, ¿no? Como para simplificar. La primera está relacionada a cómo se crea valor, a la creación de valor. Pero en general hablamos de crear valor los que somos más románticos, ¿no? Porque en verdad lo que debemos o deberíamos hablar es empezar a observar cómo erogamos el valor, ¿no? En relación a lo económico, a lo ambiental, a lo social y a la gobernanza, ¿no? Porque siempre hablamos de creación de valor y en realidad nuestro gran desafío es trabajar para identificar dónde estamos erosionando valor. Y esto viene de la mano de las definiciones de los problemas de desarrollo, ¿no? Y por supuesto, viene de la mano de la identificación de los impactos, de los riesgos, ¿no? En ambiente, en temas sociales, en temas de gobernanza y en las oportunidades que también vienen generadas, ¿no? Y todo este análisis de entender cómo creamos o cómo erosionamos valor, en realidad está referido a poder dar solución, dar una respuesta, ¿no? En entender cómo podemos hacer para prevenir, para erradicarlos, para mitigar y para reparar. Entonces, primera característica, la creación de valor y de la mano de la creación de valor, esta erosión de valor que nos conecta, digamos, con los impactos y con los riesgos y oportunidades. La segunda característica es que este valor es un valor compartido, ¿no? Y acá viene también esta mirada romántica, digo yo, ¿no? Que cuando hablamos de integrar decimos, bueno, porque nuestro valor no lo hacemos solo, lo hacemos de la mano, ¿no? De nuestros colaboradores, de la comunidad. Y yo digo, es una mirada romántica, porque en realidad nosotros tenemos que hacer foco en los grupos de interés y sobre todo en la cadena de valor para poder entender dónde están las ocasiones de erogar, ¿no? El valor, de erosión de ese valor, en lo ambiental, en lo social y en la gobernanza. Entonces, entender quiénes son nuestros grupos de interés, dónde están, cómo los impactamos o cómo nos podrían impactar, forma parte de conocer nuestro negocio, ¿no? Conocer a nuestra organización. Y lo mismo con la cadena de valor, que lo ponemos separados porque de alguna manera el ponerlos visibles hace que los incorporemos, ¿no? Si hablamos de grupos de interés, a veces no se entiende que también nos estamos refiriendo, digamos, y sobre todo entender cómo funciona nuestra cadena de valor. Por eso lo pongo, pero se queda claro, digamos, que una cadena de valor forma parte de los grupos de interés, ¿no? O sea, entender cómo funciona de punta a punta nuestra organización desde que se crea, digamos, desde el primer elemento para la fabricación la prestación de servicio hasta, ¿no? Hasta el momento final de deposición del producto en el consumidor final, entendiendo que cuando integramos la sustentabilidad existe un concepto de responsabilidad extendida, ¿no? Que va de punta a punta. La tercera característica relacionada que es una gestión medible, ¿no? Que ya no podemos decir que hacemos lo que hacemos, sino que además tenemos que medir y además tenemos que rendir cuenta, ¿no? Y en esto, en estas
en estos últimos años ha tomado otra celeridad, ¿no? Un relevamiento de la mano de las normas, los estándares, ¿no? Y todos los marcos que nosotros conocemos. Y un poco la figura a mí me gusta mostrar cómo nos pasamos casi 20 años, ¿no? Desde 1996 hasta el 2021, un poquito más de 20 años, donde estábamos con más o menos los mismos marcos, los mismos estándares, ¿no? Aún teniendo upgrade, digamos, de información o adaptaciones, y con toda la complejidad de ese momento, ¿no? Donde no estaban, donde sentíamos y las empresas sentían que había multiplicidad de marcos, que había duplicidad de información, de operaciones y que bueno, y falta de entendimiento. Y bueno, y llegando al 2021, al 2023, donde se produce ese blanco, que en principio parecería que no sucede nada, en realidad sucedió de todo, ¿no? Es donde sucedió todo lo que determina nuestro contexto actual, ¿no? Y actual y futuro. Por unos cuantos años creo que vamos a estar bajo este contexto, ¿no? En donde todas las emisoras de normas, marcos y estándares se convergieron, digamos, ¿no? Generaron un proceso de readecuación y de interoperabilidad. Y hoy podemos decir que nuestro contexto está más o menos alineados con dos grandes ramas, ¿no? A través de los estándares o detrás de los estándares emitidos por el EFRAG y detrás de las normas y estándares, ¿no? Del IFRS. Y cuando hablamos de un proceso de integración, en realidad vamos a poner la lupa sobre esta evolución que requiere, digamos, el contexto actual, eh, que va de pasar de esas acciones aisladas a estos procesos de mejora continua. O sea, entender un proceso de integración de la sustentabilidad como este proceso que se da de mejora continua, que sabemos cuándo inicia, pero que una vez que inició no va a terminar, y que es un proceso único y que es a medida de cada organización y que requiere, ¿no? La celeridad de este proceso de integrar la sustentabilidad en las organizaciones requiere que sea un proceso transversal a toda la organización, que ya no puede quedar, ¿no? En un único lugar dentro de la organización o un área, solamente un área, ¿no? Tiene que ser transversal. Y que esta transversalidad requiere de ciertas formalidades, ¿no? Como un reconocimiento en la estructura, ¿no? Una asignación de presupuesto, y que viene de la mano del liderazgo. ¿No? Antes, hace, no sé, poquitos años atrás, todavía hablábamos que necesitábamos el apoyo de la alta dirección. Hoy necesitamos el liderazgo de la alta dirección, porque el ritmo y la celeridad del proceso y de la información y de la integración de la información financiera y no financiera requiere que existe un liderazgo de alta dirección. Ya no nos alcanza, no nos es suficiente el apoyo. Y por otro lado, y esto lo voy a empezar a enunciar como si estuviésemos hablando de un proceso lineal, es como que le sacamos una foto, ¿no? O como estamos pasando la receta de cómo sería un proceso de integración real, ¿no? Y transversal en toda la organización. Entonces, el segundo ingrediente es entender el contexto organizacional. Y entonces acá empezamos a entender o conocer el perfil de la organización, ¿no? Desde sus productos, desde su marca, desde de los lugares donde opera, donde están ubicadas sus plantas, qué cantidad de nóminas, o sea, cuál es la dependencia con los proveedores, entender el perfil de la organización, ¿no? En qué mercado opera, cuáles son las normas que tienen injerencia, o sea, es fundamental entender el contexto. Y el siguiente ingrediente
¿no? Fundamental que forma parte de este proceso de diagnóstico, si queremos decir, es entender cuáles son los grupos de interés, cuáles son las relaciones, cómo hace esa organización para llevar adelante su actividad, su producto, o sea, para saber cómo hace lo que hace, digamos, a través de quiénes, de qué relaciones. Y este entendimiento del contexto y de los grupos de interés y de cómo funciona la cadena de valor para esa organización es la materia prima que necesita, ¿no? Para poder generar este ejercicio de materialidad, bueno, hoy está más complejo, hablábamos de una materialidad de impacto y ahora vamos a ver, y bueno, y hoy estamos hablando de una doble materialidad, ¿no? Cómo esos impactos de la organización que lleva, digamos, o que tiene efectos sobre los grupos de interés, o sea, sobre el externo fuera de la organización, o cómo esos grupos de interés pueden impactar hacia adentro, hablamos de materialidad de impacto. Entonces, cómo ese proceso de impactos, ¿no? Justamente tiene una influencia o un efecto a nivel financiero, ¿no? Por eso la doble materialidad, hablamos de una materialidad financiera, ¿no? ¿Cómo impacta en el negocio? Esa materialidad de impacto que es de doble entrada, ¿no? Desde la organización hacia los grupos de interés y de los grupos de interés hacia la organización. Y esta información que nosotros obtenemos de los grupos de interés, la cadena de valor, que nos va a dar la materia prima para la materialidad, este ejercicio de materialidad tiene total influencia en las decisiones organizacionales. O sea, esta materialidad tiene la relevancia de que nos va a marcar cómo va a ser la estrategia organizacional, ¿no? Pensada desde este punto de vista de la sustentabilidad o de generar, ¿no? Valor para lograr desarrollo sostenible. Y bueno, impacta en todo, en la estrategia, nuevos objetivos, ¿no? Redefine roles de responsabilidad y va a redefinir la gestión. O sea que la relevancia de la información que relevamos a través de los grupos de interés, la cadena de valor, que nos van a ser la materia prima de ese ejercicio de materialidad, nos cambia absolutamente todo o tiene influencia en absolutamente todo, ¿no? Y también va a influenciar la medición. O sea, es la que nos va a marcar qué indicadores vamos a necesitar para poder decir cuál es el desempeño organizacional. También va como que tracciona, ¿no? El diseño de los procedimientos de información, porque necesitamos información segura, necesitamos trazabilidad de esa información. Por supuesto, luego va a haber una elección o una definición de qué modelo de reporte de acuerdo al contexto, ¿no? Y todo este proceso nos va a brindar un poco más de certeza, un poco más de seguridad para poder hacer una verificación externa y llegar a un aseguramiento, un informe de aseguramiento, ¿no? Con el objetivo de poder asegurar razonablemente, ¿no? Hoy lo hacemos y se hace con limitaciones, con muchas limitaciones, ¿no? En definitiva, este proceso de integración o esta receta que estamos conversando, en realidad va a generar un proceso de transformación organizacional, que es al que apuntamos, ¿no? Porque en definitiva, luego de atravesar todo este proceso, va a haber una redefinición de propósito, porque hay una evaluación de cómo venía trabajando la organización y cómo va a seguir trabajando a partir de esta información que brinda la materialidad, ¿no? Probablemente se modifique o se redefina la misión, la visión y efectivamente empieza un cambio cultural.
Y entonces hacemos foco en lo que es importante, ¿no? En la materialidad, como este motor, ¿no? Que nos brinda la información que necesitamos para todo lo que viene dentro, para modificar todo dentro de la organización. Y la materialidad en realidad la podemos ver como en dos funciones básicas, ¿no? Identificar y ponderar, como si queremos hacer una simplificación. Bueno, va a determinar el alcance y la exhaustividad. Es necesario entender dónde, ¿no? Dónde se generan esos impactos, dónde están estos riesgos, ¿no? Tiene total incidencia, como decíamos recién, en las decisiones y bueno, debería ser, porque lo que observamos es que esto no es así, debería ser un proceso que es sistemático y bien documentado, ¿no? Como para poder utilizarlo como un instrumento de lenguaje común de divulgaciones que posibilite efectivamente la evaluación de desempeño de las organizaciones, ¿no? Y entonces cuando pensamos en qué es la materialidad, en realidad, desde el punto de vista de la integración de la sustentabilidad de los procesos, la materialidad es un proceso que legitima la relevancia de los impactos, de los riesgos y de las oportunidades, ¿no? Si realmente queremos utilizarla como una herramienta de diagnóstico estratégico, ¿no? Que es la verdadera función del ejercicio de materialidad. Y entonces aparecen las dificultades, ¿no? Conceptuales o metodológicas, que ahí empezamos como a meternos un poquito en el barro, digo yo, ¿no? Empezar a reflexionar sobre qué es lo que leemos cuando leemos reportes y qué nos pasa a cada uno de los que trabajamos dentro de las organizaciones, ¿no? Porque a veces lo que leemos no es porque haya mala voluntad, en realidad es porque es un proceso que es dificultoso, ¿no? Entonces aparecen dificultades conceptuales y de método. Aparece como esta percepción subjetiva, ¿no? Nociones polivalentes y ambiguas de cuáles son los temas relevantes dentro de la organización, ¿no? Basadas en esta percepción, porque al no tener una metodología se convierte en muy subjetiva, con bajo análisis empírico de los impactos, de los riesgos y de las oportunidades. Y esto dificulta la real integración, un poco lo que decíamos, un ejercicio de materialidad debiera, ¿no? Tener injerencia en absolutamente todas las decisiones organizacionales. Y por supuesto, distorsiona la comparabilidad de la información, ¿no? No solamente entre organizaciones, sino para la propia empresa. Y entonces acá es donde ponemos el foco, digamos, en la importancia de empezar a trabajar con nuestros grupos de interés y la cadena de valor. O sea, toma relevancia en este proceso, en este problema conceptual o metodológica, toma relevancia el trabajo con los grupos de interés que es previo. Y entonces algunas reflexiones. No sé cómo estoy de tiempo. Voy bien, ¿no? ¿De tiempo? ¿10 minutitos más tengo? Algunas reflexiones. Bueno, acá es donde digo no solamente la reflexión de mi trabajo profesional, sino apoyé un poco, y dejo el link para que ustedes lo puedan consultar. Es un trabajo que fue publicado en abril del 2026 llamado Doble Materialidad. Es un estudio de el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, o sea, un estudio de ICAC y ACEPUC, ¿no? Muy interesante. Entonces yo tomé algunos conceptos y también fui como elaborando en base a mi experiencia. Lo que podemos mencionar como algunas reflexiones es que en este proceso, ¿no? De consulta con los grupos de interés y en el ejercicio de materialidad hay una simetría metodológica que posibilita la subjetividad de percepciones, un poco lo que veníamos hablando.
¿no? Hay una mejor identificación de impactos exógenos. Dijimos que cuando hablamos de la materialidad de impacto, tenemos en cuenta el doble ingreso, digamos, o el doble sentido, ¿no? Cuando habla de impactos exógenos, parecería que es más fácil interpretar o identificar impactos que la organización hace a los grupos de interés, ¿no? Pero es más difícil poder identificar impactos endógenos, o sea, de los grupos de interés hacia la organización. Con lo cual, estos impactos endógenos están observados en menor medida, digamos, y están menos ponderados, ¿no? Se observa que se prioriza impactos que se pueden controlar, es decir, como que se trabaja siempre con los impactos ya conocidos, sería, ¿no? Como que no se sale de la zona de confort de la organización y con ineficientes procedimientos de relevamiento y validación. Es decir, y esto se da a causa de que no se abre a un verdadero ejercicio de participación de los grupos de interés. Y esto genera riesgos en las decisiones sobre una materialidad de impacto emitida erróneamente o definida erróneamente, ¿no? Porque, digamos, cuenta desde base con vicios y escasa trazabilidad. Entonces, esto es un problema. Otro problema que se observa es el sesgo en el análisis de la doble materialidad, es decir, se parte de una materialidad de impacto errónea, ¿no? Con estos vicios que veníamos hablando, que está basada en percepciones que son solamente internas o relevadas en los grupos internos. Es decir, que los temas relevantes en general surgen de un análisis interno, de una percepción de los grupos internos, pero no hay, ¿no?, esta apertura hacia la validación externa. Entonces, la diversidad crítica, o sea, hay una diversidad crítica de partes interesadas en este proceso de relevamiento y validación, es decir, que es casi nula esta participación de los grupos de interés, ¿no? No se abre a la escucha de los grupos, de las partes interesadas. Con lo cual, este proceso se transforma en una validación condicionada. Y esto lo vemos nosotros como consultores. Por eso yo digo, la realidad es que no hay juicio de valor detrás de estas observaciones, ¿no? Porque la verdad que estos procesos de integración de la sustentabilidad son bastante complejos y en muchos casos son costosos. Entonces las organizaciones van dando pasitos, ¿no? En la medida que pueden. Y entonces encontramos estos ejercicios de materialidad que incluso a mí me pasa como consultora, que no puedo ir más allá de las definiciones de temas relevantes vistos desde la percepción de los grupos internos, pero hay que aclararlo. Creo que es un ejercicio de transparencia exteriorizar que este ejercicio fue realizado de esta manera, ¿no? Como que aporta claridad y como que se entiende que es parte de los primeros pasos de un ejercicio de materialidad que se va a ir fortaleciendo a futuro. Entonces, decíamos que el otro problema es esto, que la validación es condicionada, o sea que los grupos de interés, en el mejor de los casos que pueda realizar una validación, lo va a hacer en función de la lista de temas relevantes que la organización pone a disposición, perdiendo entonces en la definición de la materialidad la influencia de la perspectiva de las partes interesadas, un poco lo que hablábamos, ¿no? Otra observación es la distorsión de los impactos, riesgos y oportunidades reales, ¿no? O sea, que los temas incómodos, controvertidos y estructuralmente negativos pueden quedar excluidos, ¿no? Porque la verdad que es lo más difícil de abordar. Y entonces, bueno, el proceso de participación
termina siendo un proceso simbólico. En verdad que no nos genera valor ni para la organización ni genera valor para los grupos de interés que son en definitiva los que requieren de esta información, ¿no? Porque no genera el conocimiento crítico del impacto o del riesgo que necesitamos, ¿no? Como esta definición que va a forjar o va a tener injerencia en todo el resto de las decisiones, convirtiéndolo en un ejercicio introspectivo y limitado. Y la última reflexión es el sesgo de confirmación y reducción de la perspectiva. Un poco, ¿no? Seguimos mirando lo mismo. Escasos procedimientos transparentes y verificables, con lo cual eso además complica si quisiésemos hacer una verificación externa, ¿no? Para un informe de aseguramiento. O sea, no hay apertura a los grupos de interés, generando un diálogo contenido en un perímetro controlado. Poco lo que hablábamos recién, sin pluralidad de voces, con identificación subjetiva de los convocados basados en asimetría de poder. Es decir, las organizaciones terminan haciendo una definición de los temas materiales que ponen a validación de los grupos que son elegidos, ¿no? Por la propia organización, no está puesto, no abierto a todas las voces, ¿no? Generando y que este ejercicio termina cayendo, digamos, en las garras de esta simetría de poder, generando distorsión metodológica y además ética. Entonces, como alguna conclusión final o resumen, cuando hablamos de este proceso de materialidad que estamos llevando adelante en la actualidad y que lo estamos percibiendo cuando leemos los reportes, digamos, encontramos que hay gran subjetividad y que esto es un desafío, ¿eh? Esto es una observación, pero son reflexiones para empezar a trabajar y generar conocimiento en cómo llevarlo adelante, ¿no? Porque tiene su gran dificultad. Que hay una prioridad unilateral del impacto exógeno, como decíamos recién, una difusa identificación del impacto endógeno, que esto afecta sobre todo la materialidad financiera, ¿no? Hay una visión defensiva del impacto, en general, que decíamos, los temas incómodos, más controvertidos, no salen a la luz. Hay una desconexión transversal, o sea, no es un proceso que esté a lo largo de toda la organización, generalmente queda a cargo de algún departamento, entonces cada vez más limitado, y que se observa una desproporcionalidad institucional. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que acá aparece en estos ejercicios de materialidad, en la definición de los temas relevantes, aparece las diferencias organizacionales, si es una gran empresa, si es una pequeña empresa, si es algún tipo de otra organización, y aparece esta diferencia en las capacitaciones, en los recursos, ¿no? Como un tema de desafío a valorar. Y entonces vamos a la raíz, ¿no? El proceso, a ver cómo estoy de tiempo, y ya vamos cerrando. Sí, está bien, Me sí, quedan sí. unos minutitos Dale. más. Sí, sí, dale. 3, 5 minutitos, ¿puede ser? Sí, dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, Adelante. entonces vamos como a la raíz, ¿no? Este problema de materialidad tiene raíz en el desafío de reconocer y de relacionarnos con los grupos de interés y la cadena de valor entendida dentro de los grupos de interés, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es trabajar para lograr un relacionamiento y un compromiso que sea de alta calidad, que sea sistemático e integrados transversalmente, o sea, que forme parte de este proceso de integración de la sustentabilidad en las organizaciones, que realmente sea efectivo para la rendición de cuentas, que contribuya a la identificación, a la comprensión, que mejore la respuesta que la organización puede dar a los problemas de desarrollo. Entonces, hablamos de el compromiso que las partes interesadas pertinentes tienen en función de un propósito claro y de lograr resultados acordados, ¿no? Y acá tomamos como base, ¿no? Los estándares A1000
de accountability. Y entonces la propuesta de un proceso de relacionamiento, si tuviésemos que hablar de cómo serían los ingredientes, ¿no? En principio, bueno, Accountability dice que es necesario considerar la inclusividad, la materialidad, o sea, la relevancia y la capacidad de respuesta. Son los tres principios, ¿no? Y cuando hablamos de un proceso de relacionamiento con los grupos de interés, no vamos a leerlo, pero vamos sintéticamente, tenemos que establecer cuál es el propósito del compromiso, o sea, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué voy a relacionarme con el grupo de interés? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde? Definiciones. Establecer mandato y propiedad quiere decir, bueno, es este proceso se lo va a quedar la organización, lo vamos a compartir, ¿quién va a poner los recursos, ¿no? Para llevarlo adelante. Bueno, identificar efectivamente las partes, mapear los grupos, identificarlos por distintos atributos, ¿no? La accountability propone el grado de dependencia, la responsabilidad, la atención, la influencia o perspectivas diversas, pero las organizaciones pueden hacer su definición de atributos a través de los cuales va a agrupar sí, agrupar o a mapear los grupos, ¿no? Bueno, profundizar en esta comprensión detallada, entender cuáles son los intereses de los grupos, entender cómo es la relación de la organización con ese grupo, priorizarlos, ¿no? Seleccionar grupos de representantes con los que voy a colaborar o cómo mejor voy a cumplir los objetivos, establecer criterios de identificación, determinar el compromiso y el modo de relacionamiento, y esto ahí voy a ir ahora como una posibilidad, digamos, de aporte. Bueno, y luego establecer indicadores, lo que ya sabemos en todo proceso, movilizar recursos, crear capacidad, desarrollar un plan de acción, supervisar, evaluar y bueno, aprender y mejorar, ¿no? Como revisar nuevamente este proceso de relacionamiento. Y entonces cuando hablamos de la manera en que, o el modo de relacionarnos, yo lo dividí como en tres grupos, ¿no? Un grupo que es el menos jugado, digo, ¿no? En donde estamos más pasivos, ¿no? Donde miramos un poco la cosa de afuera, donde podemos observar información de los grupos o cuáles son los intereses, pero sin demasiada sin casi nada de relacionamiento en realidad, que sea, ¿no? Una comunicación unidireccional. Y entonces ahí hablamos de que podemos permanecer pasivo, relevando información por la web, por ejemplo, monitoreando o de manera defensiva, ¿no? En donde siempre la comunicación es unidireccional, o informarnos, pero sin involucrarnos con las partes relacionadas. Un segundo grupo de modos de relacionamiento podría ser ya un poquito más participativo, ¿no? Transaccionar, consultar o negociar, ¿no? Ahí hay un compromiso bidireccional que puede ser limitado, pero ya hay establecimiento de contacto, la organización puede preguntar, los grupos responden, se puede presentar algún debate, ¿no? Y obtener algún consenso a través de la negociación. Y el tercer grupo, el más jugado, digo yo, el modo de relacionamiento, de manera que hay un compromiso ya o multidireccional, ¿no? Donde se genera realmente el aprendizaje de todas las partes, eh, bueno, involucrarse, colaborar o potenciar, ¿no? Puede haber solo un aprendizaje y hacerlo de manera independiente, puede haber ya un proceso de toma de decisiones y acciones conjuntas, o bueno, puede haber una participación, digamos, en programas comunes, ¿no? Como para encontrar soluciones comunes. Y ahí, bueno, las decisiones un poco se delegan.
Y esto lo voy a dejar solamente contarles que esta serie A1000 digamos, de vinculación, de relacionamiento con los grupos, se suma, ¿no? a esta interoperabilidad de los estándares y bueno, y tiene abierta una consulta pública para hacer un upgrade de información que va a cerrar esta semana y propone, digamos, tener un estándar nuevo actualizado para el año 2027. Y bueno, algunas eh, mejoras, ¿no? Incorpora el cuarto principio, hablábamos de tres, el cuarto principio de impacto, incluye orientaciones sobre cómo desarrollar los enfoques de participación. A mí me hace referencia a que lo van a emitir como el estándar gris, vieron que vienen con orientaciones para el usuario, para el consultor, o sea, muy interesante, actualizar conceptos, van a incluir el proceso de debida diligencia, partes interesadas no humanas, partes interesadas futuras, mecanismos digitales, ¿no? Eso súper actualizado. Bueno, van a incluir metodologías de priorización que van a ser guiadas y con orientación, distinguir requisitos y sugerencias, a esto como tiene el estándar GRI, y bueno, y van a complementar con materiales de orientación. Eh, Así que bueno, esto lo dejo para que estén atentos porque creo que esto podría contribuir bastante a mejorar el proceso de relación con las partes interesadas. Y para cerrar, ¿no? Me gusta recordar el proceso de la Agenda 2030, ¿no? Si hablamos de relacionamiento y de escucha de expectativas de los grupos de interés, el mayor valor que nos presenta la Agenda 2030 es esa gran definición de problemas de desarrollo que hay detrás de cada objetivo de desarrollo sostenible, que en realidad surge de esta consulta pública de los 2 años anteriores a la publicación del documento, ¿no? En donde se corrieron consultas a todos los actores de la sociedad y se puso mayor énfasis en lograr el relevamiento de expectativas en los grupos minoritarios y de remota localización. Entonces eso genera este valor que nosotros encontramos de legitimar, ¿no? Esta definición de problemas de desarrollo, que tiene un carácter multidimensional, integral y sistémico. Es decir, que cada vez que nosotros tomemos una decisión, tenemos que tener el escenario completo, ¿no? Por este carácter multidimensional, integral y sistémico de la agenda, que en realidad representa el carácter multidimensional, integral y sistémico de los problemas de desarrollo. Bueno, hasta acá llegamos. Ujú. Muy Muy bien, bien, Claudia. Claudia. Ujú. Muchas gracias. Muy bueno. Eh, no sé si tienen preguntas en el chat. Judith García nos dice, más que una pregunta, es una percepción sobre las pymes. No todas, pero sí muchas se resisten a implementar el desarrollo sostenible en sus organizaciones. Eh, sé, Claudia, si Eh, tenés algún se comentario res- con... Sí, mi experiencia Sí. es que se resisten porque no, por desconocimiento. Porque cuando muchas organizaciones piensan que el desarrollo sostenible o la sustentabilidad está ligado, digamos, solamente a lo ambiental y desconocen las dimensiones totales, ¿no? de lo que significa y desconocen las ventajas de integrar el proceso, de integrar la sustentabilidad en la organización y desconoce cuál sería la implicancia. Entonces, porque, digamos, desde la experiencia, organizaciones en este momento, eh, yo les comparto que tengo en este momento y desde el año 2025, no es ahora, solamente desde el 2025, eh,
vinieron a la consultora cantidad de clientes nuevos, pymes, empresas muy pequeñas incluso, que dio la casualidad que formaban parte de la cadena de valor de una gran empresa europea, ¿no? O sea, no vinieron todas juntas, o sea, casualmente y se incorporaron nuevos clientes pymes buscando el acompañamiento, digamos, en la integración de la sustentabilidad y devenía ese requerimiento de un requerimiento de su cliente del exterior, ¿no? Por ser cadena de valor de una empresa europea. Y, y entonces, bueno, en realidad eran organizaciones que tenían prácticamente nulo conocimiento de qué significaba la sustentabilidad. Por ahí tenían alguna relación, alguna mención, pero cero. Y cuando uno eh, presenta las implicancias, cómo es el proceso, la respuesta es que se empiezan a enamorar y empieza a ver como un compromiso más allá, ¿no? De responder al requerimiento del cliente. Y una cosita más que quiero aprovechar a decir es que todos pensamos que las normas internacionales, sobre todo las europeas, inciden a las grandes empresas. Y en realidad, desde el 2025 ahora, lo que la experiencia me muestra es que están bajando los requerimientos a su cadena de valor, ¿no? Con una rigurosidad que la norma no lo exige, pero sí lo hacen contractualmente, ¿no? O a través de las licitaciones. Entonces, eso es como una experiencia que quiero compartir porque probablemente esto ustedes lo puedan empezar a ver en el mercado actual. Ujú. Sí, hay dos manos levantadas, Sí, Ángel sí, 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 y Beatriz, Beatriz. Beatriz. Beatriz, Ya, gracias. Claudia, muchas gracias por tu presentación. Mostraste un panorama claro de lo que sucede en el mundo de la empresa. Yo solo quiero aportar una mirada que me ha pasado a mí en mi experiencia de consultoría y es que el tema de la identificación y relacionamiento con los grupos de interés es clave para incorporar dentro de la estrategia de la empresa la sostenibilidad. Y lo que sucede es que las empresas empiezan a contactar y a identificar los grupos de interés solo para el proceso de materialidad para el reporte. Y eso es lo que genera Exacto. grandes inconvenientes, porque yo debería tener una estrategia de sostenibilidad que incorpora un diálogo permanente con grupos de interés, pero cuando solamente lo contacto para levantar los temas materiales para reportar de acuerdo a un estándar, los grupos de interés se sienten instrumentalizados y eso es complejo. Y las empresas no lo hacen antes porque sienten que no tienen las herramientas ni el expertise interno para mantener una relación permanente con distintos grupos de interés. Entonces, en el mundo ideal, uno diría, esto debería ser parte de la estrategia. La realidad es que solo parte este relacionamiento con los grupos de interés por una necesidad de reporting. Ahí eso genera quiebres, pero es como el punto de partida para que la empresa entienda la importancia de identificar el grupo de interés y tenerlos y relacionar en forma permanente. Así que el proceso de materialidad es para un reporte debería ser parte de un resultado de una gestión, pero bueno, en el mundo ideal. Entonces, esto es muy importante. Gracias, Claudia, por plantearlo. Y adicional, quiero poner lo que está sucediendo en Chile, que como el estándar que está siendo más observado acá es las NIF, y lo que ha dicho la norma de carácter general 519. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que venían las empresas haciendo este trabajo de identificación de materialidad de impacto que requiere relacionamiento con grupos de interés.
pero como lo que dicen estas normas es materialidad de impacto, entonces está diciendo, ay, nos quitaron este cacho, o como dicen los chilenos, y entonces ahora mi foco es la materialidad financiera y por lo tanto la de impacto no es la relevante a no ser que yo tenga que reportar o ir hacia mercado europeo y están bajando el nivel de trabajo, identificación y gestión de grupos de interés, que creo que es un error. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Sí, apoyo absolutamente tus expresiones. Por eso mi interés fue correrme de la normativa, porque siempre hablamos de la materialidad por exigencia normativa. Y entonces, no sé si logré el objetivo, pero mi interés hoy era que veamos la materialidad producto de un proceso de integración genuino y real de la organización, ¿no? Más allá de la exigencia normativa. Y lo que ha pasado, y lo que está pasando, es que hubo como una gran aceleración en este último año, que nos olvidamos de que estos son procesos que no se dan de un momento a otro, que es un proceso que se da a lo largo del tiempo, y por eso yo hacía referencia cuando uno hace un primer ejercicio de materialidad que sabe que, 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 que tiene vicios. Lo mejor que puede hacer es aclarar o transparentar que ese es el primer ejercicio de materialidad que se hace y que se hace desde una perspectiva solo de percepción interna, ¿no? Y entonces, de alguna manera, uno está transparentando y apoyando este proceso que es único para cada organización y que debe respetar los tiempos de cada organización, ¿no? Sin faltar a este principio de transparencia. Entonces, y en relación a esto que decías, justamente lo que se observa, una escisión de la materialidad de impacto con la financiera, y ahí hay un error metodológico, por eso el interés de mostrar, ¿no? Porque la doble materialidad, o sea, la incorporación de la materialidad financiera, tiene base en la traducción de la materialidad de impacto, ¿no? Y esto se ve que está escindida las materialidades. Entonces, un poco resaltar eso, ¿no? Como rescatar como cuestiones que son básicas de integración y que yo creo que en la desesperación del cumplimiento normativo, ¿no? Eh, aparecen estas cuestiones. Gracias. Ángel, Ángel tenías la perdón. mano levantada. Sí, muy amable, Andrés. Claudia, agradecido con tu disertación. Mira, cada vez que comentabas el hecho de que el proceso legal, ¿no? De las normativas como que nos orienta a cierto procedimiento a nivel organizacional, más me convenzo de que esto de alguna manera ha generado ciertos vacíos de conocimiento para alcanzar realmente los objetivos que contribuyan a procesos que apunten a sostenibilidad, ¿no? En ese margen, en ese contexto, y dado lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, ¿no? En el contexto no solo reciente a nivel global, sino hoy en día en nuestra región, y específicamente desde el punto de vista de las exigencias, ¿no? Económicas, sociales, ambientales y regulatorias, ¿no? Que se está viviendo hoy en día. En Chile se aperturó en el 2020 una normativa que se transforma a políticas públicas sobre la Comisión Nacional para los Mercados Financieros, que es la declaración de los informes de responsabilidad social y gobierno corporativo, que en su minuto dio como una aceleración a que las empresas se adaptaran rápidamente a esta normativa. Sin embargo, en el 2023, su presidente en ese momento comentó que las empresas entregaban informes muy extensos, escuetos y que realmente no generaban lo que se esperaba, ¿ya?
hoy en día nosotros estamos en las expectativas de ver cuál es la siguiente fase, o sea, cómo realmente está esto representando. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, Dado esto que nosotros estamos viviendo ahora, que muchas veces no depende de lo que se haga a nivel interno, sino de las situaciones a nivel externo, esto derivado a los riesgos sistémicos, ¿no? Me pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos que de alguna manera las empresas están presentando hoy en día para la transformación de grupos de intereses y que esto se dé verdaderamente desde una ventaja eh, competitiva, ¿no? Dentro de las organizaciones, porque para nadie es un secreto de que el desarrollo sostenible no es algo novedoso, sino que no sé, cada 5 años, cada 10 años nos presenta como un nuevo fenómeno de adaptación, o te adaptas o simplemente te desapareces. Entonces, eso es como lo que estamos viviendo nosotros en la consultoría, ¿ya? ¿Qué pasa en ese proceso? Oye, mira, tienes exigencias, pero no todo va de la mano de las políticas nacionales o internacionales, las exigencias como tal, las directrices, sino realmente cómo está preparado ese talento humano para esos cambios que se vienen uno detrás del otro. O sea, la mayoría de nosotros que estamos enfocados a las políticas públicas, estamos enfocados a las directrices nacionales e internacionales, estamos a las expectativas de qué va a pasar en el 2030, ¿no? Si realmente esto va a ser relevante o van a venir, no sé, 20 objetivos más, ¿vale? Ok. Eso. Yo tengo como dos cuestiones Muy bien. como para, no sé si suma alguna claridad a a este requerimiento, ¿no? Tuyo, o esta reflexión. La primera cosa es que, si bien estamos en un contexto normativo que es complejo porque necesitamos estudiarlo, necesitamos entenderlo, bajarlo, digamos, a cada organización es complejo. Yo creo que nos encontramos en un momento que es una panacea, porque en realidad tenemos como dos grandes vertientes, o sea, los que venimos trabajando en sustentabilidad hace bastantes años, hemos atravesado circunstancias mucho más complejas para las organizaciones a nivel normativo y exigencias de reporting, ¿no? Esta es mi opinión. Puede ser que un colega no comparta, pero en mi opinión me parece que estamos como en un momento, no sé si ideal, pero está muy bueno, porque en realidad hay dos grandes ramas, ¿no? El EFRAG o sí, grandes ramas, por decirlo de alguna manera, EFRAG y FRS, que en realidad están interoperando, y detrás de ellas todo el resto de estándares y marcos. Entonces, de alguna manera están todos alineados, con lo cual esto facilita mucho. Me parece que es un momento en donde realmente se ha logrado esta alineación y esta interoperabilidad. Eso por un lado, y esto no le quita complejidad a la situación, ¿no? O sea, pero por lo menos esta es la observación que yo tengo en relación a eso. Y por otro lado, creo y comparto también muchas de las expresiones que has volcado, Ángel, en donde creo que tenemos que volver al proceso básico de integración de la sustentabilidad en las organizaciones, a pesar de la aceleración y los requerimientos, ¿no?, tan acelerados de todas partes. Creo que hay que volver a ese ejercicio de profundidad, porque además el verdadero sentido de ese ejercicio de profundidad es poder utilizarlo como una estrategia, como una herramienta estratégica, ¿no?, para la toma de decisiones. Entonces creo que ahí está el valor real. Entonces, bueno, un poco esas dos cosas. No sé Muy si bien. coinciden, si les Sí, parece. por supuesto. Sí, por supuesto. Agradecido, Claudia. Gracias.
Acá tengo, Claudia, una última consulta de Digna Súa. Bueno, muchas gracias por la presentación. Si tienes en mente alguna empresa u organización que revele análisis de doble materialidad, eh, me interesa una aplicación que te parezca apropiada para revisarlo con mis estudiantes. ¿Aplicación o No sé si te reporte? referís, Digna, no sé si estás en línea, si te referís a empresa o aplicación, porque bueno, la doble materialidad creo que aparece en las matrices de todos los reporting, ¿no? Pero no Sí, sé si... estaba Hola, pensando Digna, si, ¿cómo? hola, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias, Claudia. Buen día. Estaba pensando Hola. si Claudia tiene en mente algún reporte que le haya parecido bien Mm. desarrollado, que me pueda servir para trabajarlo en mis clases. Lo que pasa es que mi opinión en relación a eso, que los reportes, ninguno representa el 100% por ahí de la impecabilidad que uno espera. Y entonces, mi experiencia es buscar los reportes de acuerdo a los objetivos que uno quiera transmitir en la clase. ¿No? Yo Perfecto, hay un reporte que sigo, bueno, cuando queremos reportes ya con un ejercicio de doble materialidad, tenemos que ir a empresas europeas. Por lo menos claro, eso es lo que yo busco, ¿no? Porque en claro, realidad vienen ya con un ejercicio un poquito más avanzado, ¿no? De reportar con esta información. Y grandes empresas. Pero, por ejemplo, hay un reporte de una pyme, que es europea, que yo sigo mucho, porque además sigo mucho desde hace muchísimos años, la vengo siguiendo por su gran trabajo en la transformación de la cadena de valor. Y es la empresa Pascual, es una empresa láctea, ¿no? Bueno, tiene productos lácteos y es una empresa española, tiene productos lácteos, también tiene una parte de negocio de nivel turístico. Yo sigo la parte, digamos, de alimentaria. ¿Por qué? Porque ha hecho una profunda transformación y un trabajo colaborativo con sus tambos, ¿no? Con toda la... Entonces, bueno, es un reporte que sigo. Cuando miramos el formato del reporte, cumple con los requerimientos legales, pero por ahí no es un lindo reporte, pero sí tiene la doble materialidad, tiene definida la materialidad de impacto y uno puede hacer la trazabilidad a lo largo de los años de cómo fue evolucionando ese trabajo eh, con su cadena de valor, que a mí es lo que me interesa mucho mostrar cuando yo doy clases de integración de la sustentabilidad, entonces es lo que más me gusta mostrar. Eh, Ese podría ser como una linda consulta que se le puede hacer un seguimiento de muchos años atrás y no solamente seguimiento de la evolución de cómo trabaja, cómo fue definiendo su estrategia, sino cómo fue evolucionando el reporte, ¿no? Porque reportan hace muchos años y van a ver que la calidad del reporte hace años atrás no tiene nada que ver con los reportes actuales que están alineados con las exigencias legales, ¿no? perfecto, muchas gracias, era justo lo que Gracias quería. a vos. Gracias. Muy bien. Claudia, una consulta nomás tenía. Lo que comentaste al final de Accountability 1000, eso no es estándar de reporte, es estándar de aseguramiento de reporte, ¿no? No, es este que yo les estoy mencionando es especialmente de relacionamiento con los grupos de interés. Ah, Es bien, una técnica bien, para trabajar con los grupos de interés. bien, está muy bien, entiendo. Bueno, no sé si hay más consultas. Ah, Sí, quedó María Luz. Lucy, ahí Lucy, estamos. Te vamos para que escuchamos. vayamos cerrando. Gracias, Lucy. Sí, Sí, y la en un última. segundo nada más, Claudia, además de felicitarte. Me encantó cuando comenzaste con la mirada romántica y voy a leer acá la erosión de valor, en definitiva, que es lo que habría que mostrar. Se viene una tendencia fuerte, según tengo entendido, de mostrar los flujos monetarios en distintos sentidos para solucionar muchas de las cuestiones de la relación con los grupos de interés, o sea, que el grupo de interés se vea identificado en esos flujos monetarios que se pueden demostrar, o sea, no fácilmente, pero sí rápidamente con la interoperabilidad financiera de los estados. Así que era nada más que un comentario.
Muchas gracias. Sí, hay una tendencia de mostrar el dinero ahorrado. Eso estuve un poco incursionando el otro día, ¿no? Mostrar cuál es el dinero ahorrado de no de haber tomado una decisión o haber tomado otra, ¿no? Y Buenísimo. mostrarlo como una medida de incentivo, primero para encontrar algún valor, ¿no? Para evaluar y para mostrar alguna medida de incentivo a integrar la sustentabilidad en la organización. Sí, la Gracias. monetización. Bien, Claro, muchísimas la gracias, monetización. Claudia Bosco, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido realmente muy interesante tu presentación. Hemos podido resolver nuestras dudas, inquietudes respecto al tema, así que agradecido por tu tiempo y por el esfuerzo que has hecho de estar hoy con nosotros. Así que muchas gracias, colegas, amigos. Gusto de verlos y estamos hasta el próximo mes que tenemos un nuevo Ateneo. Así que muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao, gracias. gracias a todos. Chau, Chao. chau.